Hola chicos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos a repasar simplemente lo mismo que les di la otra vez por escrito, pero como con una explicación que me parece que está un poquito mejor. El tema triángulos. Bien. A ver. Esto no lo voy a escribir, lo voy a decir simplemente. Tenemos dos tipos de clasificaciones, por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados podemos tener equilátero, isósceles y escaleno. 3 lados iguales, 2 iguales, ningún igual. O por sus ángulos, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Acutángulo, todos sus ángulos chiquititos, menores a 90. Rectángulo, un ángulo de 90. Obtusángulo, un ángulo mayor a 90. Esas son las clasificaciones que normalmente en primaria generalmente se ven. Cosas importantes a tomar en cuenta, que yo se los había escrito, es el tema de la suma de los ángulos interiores y el tema de los exteriores también. Yo tengo un triángulo cualquiera, sea cual fuera el triángulo. Si llamamos A, B y C, no uso letras griegas porque para mí simplemente les va a complicar la idea. Siempre, sea como sea mi triangulito, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me va a dar 180 grados. Bien, ¿para qué sabemos esto? ¿Dónde lo aplicamos? Tenemos un dibujo cualquiera. Esto lo voy a poner absolutamente a propósito. Miren, estoy inventando el ejercicio. ¿Lo vemos ahí? ¿Ven que dice 108 grados? Y ustedes van a decir, Brenda, ese ángulo es chiquitito. No importa. Recuerden que cuando trabajamos con este tipo de cosas, lo que se hace es una figura de análisis. Lo único que me está indicando es, tenés un triángulo. Nada más. Tenés un triángulo donde un ángulo mide 108, el otro 20 y el otro no lo sabés. Esto me lo pueden dejar escrito, tipo en el triángulo ABC, el ángulo A mide 108, el ángulo B mide 20, el ángulo C mide X. ¿Sí? O me lo pueden dar en lo que es una figura de análisis. Lo único que puedo sacar acá es que es un triángulo. Entonces, como yo sé que es un triángulo, yo sé que 108 grados más 20 grados más, no sé, porque no conozco el otro, sí o sí me tiene que dar 180. ¿Qué hago? Junto los que ya conozco, juntar sumándolos. 128 grados más x es igual a 180. ¿Sí? Y ese 128 pasa hacia el otro lado, como despejando x, restando. Y esto me va a dar 60, 52 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿cuánto mide el otro ángulo? 52. Esto en realidad siempre sucede. Si yo tengo 3 datos, que yo sé que la suma me da 180, si conozco 2 de ellos, lo sumo y se lo resto al total. De esa manera encuentro el que me falta. Así podría ser uno de los ejercicios. Otro de los ejercicios que puede aparecer es el temita de los ángulos exteriores, que yo se los había dado escrito, pero está bueno que lo veamos ahora. A ver, los ángulos exteriores, por ejemplo, lo podemos ver acá formado. Acá yo dibujé un ángulo exterior, le puse D. El ángulo D es exterior al ángulo B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, les puedo decir que este ángulo mide, no sé, 130 grados y que este mide 30. Estoy inventando. ¿Sí? Entonces, yo sé estos datos. Los ángulos, el exterior con su interior sumaban 180. Acá volvemos a lo que habíamos visto anteriormente con ángulos suplementarios o adyacentes exactamente en este caso. Tengo dos ángulos que uno de ellos mide 130, el otro no lo sé, pero yo sé que juntos me forman una línea, o sea, me suman 180. Para calcular este ángulo, ¿qué voy a hacer? A 180 grados le voy a restar 130. Todo el total menos lo que ya conozco. Esto me va a dar 50 grados. Entonces yo ya sé que mi ángulo B mide 50. Bien, entonces yo sé que mi ángulo A, que no lo conozco,
más el C que es 30 grados, más el que encontré recién, como los tres son ángulos interiores de un triángulo, me suman 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y acá hacemos lo mismo que hoy, esto me va a dar 80. Esto es igual a 180, lo paso restando. Me queda que mi ángulo A mide 100 grados. Aunque no sea el dibujito, no sea un ángulo obtuso, no importa. Analíticamente está perfecto el ejercicio. ¿Ok? Bien. Ahora, cosas a aclarar con respecto a los ejercicios. Una sola cosita muy particular. Recordemos que si yo tengo un triángulo isósceles, a ver, esto es lo más clásico. Recuerden que yo tengo una raya me está diciendo que esos dos lados son iguales. Y dos rayitas me está diciendo ese es distinto. ¿Estamos de acuerdo? A lados iguales se oponen ángulos iguales. Lados iguales son estos. Se oponen ángulos iguales. El ángulo opuesto a este lado es el que está enfrente a él y que no lo toca, ¿ven? A ver, si yo miro este lado, este ángulo, ¿ven que no está formado por ese lado? Está justo enfrente, no se tocan, digamos. Ese es el ángulo opuesto. A este lado, su ángulo opuesto va a ser este. Esos dos ángulos son iguales. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Para indicar que este ángulo va a ser diferente, al igual que con las rayitas, se hacen dos arquitos. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, si yo simplemente les doy el valor de este, vamos a inventar que mide 40 grados, por decir algo. Ya está, yo puedo sacarlo. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son iguales. Entonces, suponiendo que este mide X, el otro también mide X, porque mide lo mismo. Entonces yo sé que X más 40 grados me tiene que dar 180. En este caso voy a sumar las X. X más X me daba 2X más 40 grados es igual a 180. ¿Sí? El 40 pasa restando. Entonces me queda 2X es igual a 180 grados menos 40. 180 menos 40 me va a dar 140. Y ese 2 que está por delante de la X va a pasar dividiendo. 140 dividido 2. O sea que me va a dar 70 grados. ¿Cuánto miden mis dos ángulos que son iguales? 70 grados. Eso es lo único difícil que puede llegar a aparecer. Bueno, yo para todo esto les mando una práctica para que justamente apliquen todos estos conocimientos. Cualquier cosita me escriben. Un besito, chicos.